Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Estos Animales 2020, día 91 de la cuarentena, día 91 del confinamiento social obligatorio. Hay novedades que pueden cambiar este modo en el que en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, vamos a vivir la cuarentena. Fíjense los datos del día de hoy. Buenas noches a todos, a mis compañeros, a Carlos Camburián. Tenemos en el día de hoy 35 fallecidos, 948 en total, 1.958 infectados, con 37.510, y como les decía es el día 91, y sigue la discusión de si hay que endurecer, volver a una fase 1 parecida o más controlada. Hubo muchas declaraciones. Aquí, en este programa, Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud, dijo concretamente: compro 90 días más de cuarentena y hay que endurecer la cosa. Javier Calvo, ¿hay posibilidades de que haya novedades, anuncios sobre este tema? Sí, Luis, lo hablábamos antes de salir al aire con Nacho Ortelli porque tiene la misma información. El presidente de la Nación analiza seriamente imponer la cuarentena dura del 20 de marzo al AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Le guste a Horacio Rodríguez Larreta o no le guste, le guste a los porteños o no le guste, pero el pico que se está generando de contagios, marcando récords diarios en el conurbano, hablan de un acercamiento a una decisión tajante del gobierno nacional. Vamos de vuelta. El presidente de la Nación no descarta llegar al AMBA. Le pregunto a Javier, le pregunto a Nacho. ¿Cómo fue el primer día de cuarentena que conocimos? ¿Es así, Nacho? Sí, exactamente, Luis. En el gobierno nacional hasta ahora marcaban la situación que se está produciendo en la Ciudad de Buenos Aires, 30% de aumentos de ayer a hoy en la cantidad de casos. El AMBA en total, 40%, lo mismo a nivel país. Están muy preocupados, ven que no hay posibilidad de un acuerdo entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, un acuerdo intermedio si se quiere, y por eso, como bien dice Javier, están analizando de alguna manera tomar una decisión unilateral. Enseguida vamos a estar con el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, porque esta mañana yo lo escuché a Santilli decir: bueno, vamos a, también fue anticipo de animales, a correr el tema de los runners, vamos a poner un documento sí, un documento no, pero no alcanza. La voy a sumar a la doctora Ángela Gentile, que es una de las expertas que integra el comité que asesora al presidente. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a todos. Gracias. Estamos viendo los números y estamos planteando en nuestra mesa una decisión política que la excede, pero quiero preguntarle si usted cree que hay basamento de la salud, la preocupación. Los números son impactantes, yo lo debo decir, que los números son impactantes. ¿Usted cree que hay que estos 15 días, 3 semanas que vienen, endurecer la cuarentena en nuestra zona? Yo creo que lo que hay que hacer es un buen análisis de los indicadores y no creo que en este momento podamos decir. Yo quiero hacer una reflexión. Sí. Cuando empezamos el programa Detectar en la Ciudad de Buenos Aires, teníamos aproximadamente 420, 30 casos, y el hecho de implementar una búsqueda activa, ir a buscar casos, incrementó más de 100. Y si ustedes se acuerdan, la Villa 31, y nosotros lo veíamos en el hospital permanentemente, recibimos chiquitos, mamás jóvenes, todos de la Villa 31. Y esto cesó, hizo el pico y bajó. Ahora la ciudad está con el programa Detectar en barrios, y esto vuelve a subir, y luego veremos qué es lo que sucede en los próximos días cuando esto se sigue implementando. En la provincia de Buenos Aires se comenzó el programa Detectar un poco más tardíamente. Y esto también es un aspecto que no tenemos que dejar de considerar. Y por supuesto, el virus pandémico, que todos sabemos que tenemos que esperar un aumento del número de casos. Pero a mí me permito decir que en este aumento importante del número de casos, un punto a analizar cuánto incide el programa Detectar. Claro, y es muy interesante. Son indicadores que hay que analizarlos en breve tiempo para ir tomando también decisiones. Claro, es muy interesante lo que usted dice. No hay que tomar un número aislado, que a alguno, insisto, en lo personal, le asusta ver los números que estamos contando el día de hoy y uno se asusta. Hay que mirar también camas ocupadas. Bueno, a eso quería llegar porque ¿por qué el presidente de la Nación está pensando seriamente en volver a imponer cuarentena dura como el 20 de marzo, que recordemos que solamente podía circular el personal esencial? Sí, yo basta de exceptuados, basta de todo. Te voy a interrumpir, Javi, porque creo que hay que remarcar el título que están trayendo Javier Calvo y Nacho Ortelli a este momento de animales.
que es que no se ha escuchado, que es la posibilidad de que en la capital federal y en el AMBA volvamos al primer día de cuarentena. Correcto. Por lo menos... Como hace 90 días. Hace 90 días. ¿Podemos ver un poco el tema? Carlos, ¿cómo reacciona frente a esta posibilidad que se aplique aquí, este endurecimiento ya de la cuarentena? Si se va a endurecer el aislamiento, tiene que ser un aislamiento duro y rígido. No serviría de nada, digamos, hacer una cuarentena flexibilizada. Esto que estamos viendo hoy, estos números que estamos viendo hoy, son producto de lo que sucedió hace varios días atrás, ¿no? Cuando empezó a flexibilizarse probablemente. Exactamente. Y el programa de detectar es muy bueno, pero digamos, no es responsable de los contagios. El programa de detectar lo que hace es ir a diagnosticarlos, pero no es responsable de los contagios. Claro. Bueno, Me esto gustaría que repasar- queremos compartirlo con la doctora Gentile para que lo vea. Contame qué es esto, Javi. Esta es la ocupación de camas de terapia intensiva en todo el país, a nivel nacional. Muy interesante. ¿No? Con un nivel de camas ocupadas de 5.100 y de disponibles 6.300 en todo el país. Es decir, 55%, insisto, terapia intensiva están disponibles, 45% no. Pero me gustaría pasar al cuadro del AMBA. Espera que te quiero hacer una pregunta Sí. antes de pasar al Sí. próximo Esto no cuadro. es todo COVID. Esto es todos. terapia intensiva. Esto es terapias intensivas general, porque yo Claro. veo Santa Fe, que tiene una circulación muy baja del Claro. virus, pero tiene el 65% ocupado por otras enfermedades. Exactamente. Y debería rezar, si fueran creyentes, en que no se les dispare ningún caso de COVID, Claro. porque se les complicaría porque tienen el 65% ya ocupado con otras enfermedades. Claro. Veamos ahora sí AMBA. AMBA que es central. AMBA es el tema clave, porque vos fijate que respecto al resto del país, la ocupación de terapia intensiva en Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires es muy superior. Claro. En la ciudad tenemos el 57% de terapia intensiva ya ocupado. Insisto, no solo con COVID, son todas las enfermedades. Es todo tipo de paciente Sí. que requiere terapia intensiva. Y en provincia de Buenos Aires, mejor dicho, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, es el 51%. Doctora, ayúdeme a entender cuánto hay que valorar. Por recién usted explicaba muy bien el tema del detectar a la hora de saber la cantidad de infectados. ¿Cuánto influye este dato de camas ocupadas también para componer un mapa más general? Es un punto crítico porque cuando uno analiza todos los indicadores, no solamente ve el RO, cómo se duplican los casos, o ve realmente la frecuencia con que estos se dan, las formas clínicas, pero sobre todo se ve también la ocupación de camas de terapia por pacientes COVID. Y esto es un punto clave porque uno tiene que pensar que un paciente adulto que requiere terapia intensiva no es habitualmente por 1, 2, 3 días, son permanencias más prolongadas. Claro. Entonces uno tiene que pensar realmente de cuántos estos pacientes van a usar este recurso tan crítico, por cuántos días y por otra parte cuánto es lo que tiene disponible. Esto es lo que se va monitoreando y se acuerdan que siempre lo comentamos, no solamente es la duplicación de casos o el RO, sino también la cantidad de pacientes que consultan a las guardias por COVID, el número de camas de clínica, el número de camas de terapia intensiva y el número de respiradores. Eran datos duros que formaban parte del análisis global que uno toma en consideración para ir viendo las conductas epidemiológicas. Vamos a sumar en un ratito más a Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno, porque la información que traen, ¿tenemos precisión de cuándo podría anunciar? Si se anuncia esto, es una cuestión inminente de fin de semana, se va a esperar, porque recordemos que este domingo no vence la cuarentena. Como son 3 semanas, vence la semana que viene. ¿Qué idea hay, Nacho? Por eso el gobierno se va a tomar todo el día de mañana y todo el día sábado, va a comparar, como bien pedía Ángela Gentile, la doctora, la cantidad de casos, la cantidad de test, y de ahí en más va a sacar una conclusión Alberto Fernández. Pero es inminente, Luis. La semana pasada lo dijimos, esta semana hubo un intento de acercamiento con Horacio Rodríguez Larreta. Larreta dio un gesto simbólico regulando el tema de las salidas a correr, pero me parece que no alcanza. La escalada en la provincia de Buenos Aires es letal. Pero digo, reitero, no descartemos que el domingo, el lunes, pueda haber anuncio del presidente. Sí, porque fíjate, ¿cuál es el tema caliente en el conurbano? La ocupación de camas de terapia intensiva. Ahí lo tenés. Acá tenemos, y fíjate, otro dato que dio hoy el Ministerio de Salud. No es casual. Sí. El Ministerio de Salud dio todos estos cuadros hoy a la mañana. Hay un dato clave en el Gran Buenos Aires, que es la ocupación de terapia intensiva
partido por partido. Lo podemos ver. Y lo podemos ver. No es casual, lo comento con la mesa, se explica mucho más la calentura con la que ayer el presidente de la Nación contesta. Exacto. Que dice, querían salidas, querían corredores. Querían ir a comprar en realidad pantalón. estaba gestando la posibilidad de, insistimos, es una novedad muy reciente. No descartes que el fin de semana, el domingo, lo cuentan Nacho y Javi, el presidente anuncie en el AMBA, volvemos al 19 de marzo, por estos otros datos, que son las camas de terapia intensiva, partido por partido. Ocupadas. Vos fijate, Florencio Varela claro. tiene más del 75% de la terapia intensiva ya ocupada. Las 3/4 partes de camas ocupadas. ¿Entendés? Digo, y estamos hablando de uno de los partidos del conurbano bonaerense con más población vulnerable. Sí. Y Fíjate ya tiene que más del 75%. desde Avellaneda, San Martín, Malvinas Argentinas, Almirante Brown, Ezeiza, Ensenada, Lanús, Berisso, 3 de febrero, José Cepaz, Mirá La Plata, Matanza. todos arriba del 50%. Exactamente, mirá La Matanza con más del 60%. Considera, Luis. Morón con 65%. Esteban Echeverría con casi el 75%. Es un dato, doctora Gentile, ¿no? O sea, remarco esto que usted muy bien... Sí, dígame. Este fue un tema que desde el grupo de expertos siempre se planteó, que se empiecen a dar los informes en un tablero de control integrado para tener claro entre el AMBA, es decir, en todo el AMBA, entre ciudad y conurbano, exactamente la disponibilidad, porque es importante también verlo reflejado dividiendo el sector público del sector privado. Claro. Creo que es un muy buen informe que salió esta mañana porque nos permite también discutir parámetros claros y concretos que a corto plazo tenemos una reunión de análisis precisamente para ver todo este tema y cómo se fue manejando cada uno de los indicadores en los últimos 10, diría yo, 10, 15 días. Sí, Gustavo. Ver esta evolución va a permitir, y ver la aceleración o no en cada distrito, va a permitir también una buena toma de decisiones, ¿no es cierto? Así que es muy importante. Doctora, una pregunta. Está claro que la demanda de camas está aumentando. ¿Hay posibilidades concretas de aumentar la oferta, es decir, que se incorpore un número relativamente sensible de unidades de terapia intensiva? Bueno, en realidad ya se amplió bastante el sistema como para poder decir, bueno, paso de lo que ya está establecido a adquirir más camas de terapia intensiva y más respiradores. Y es una oferta bastante interesante. Obviamente se puede seguir, y de hecho hoy tuvimos reunión de expertos de ciudad y casualmente se hablaba también de un posible incremento de camas de terapia. Claro, claro. Es decir, está en la vista y está en la mirada el armar y trabajar en este recurso tan crítico. Bueno, pero es importante el informe de hoy porque es lo que tenemos en este momento. En base a esto también se toman decisiones de ver cuánto más se puede ir ampliando un recurso tan crítico. Bueno, pero esta claro noche... esto se puede hacer y es un día a día. Claro, esta noche, digo, tenemos un primer anticipo de Javier Calvo que dice, atención porque el presidente está evaluando y no descarta en el fin de semana anunciar endurecimiento de la cuarentena. Y llega otro anticipo de Nacho Ortelli. ¿Qué pasa, Nacho? Sí, Luis, tiene que ver con algo que planteaba Ángela Gentile respecto a la cantidad de test. La suba del día de hoy no obedeció a un incremento en los test. La suba de infectados. Sí, hoy se hicieron 7.512 test. Ayer se habían hecho 6.500. La suba, como muchos pueden sacar la cuenta rápidamente, es de un 15, un 20% y subió casi un 40% la cantidad de infectados. Esto es en total. ¿Podemos ver la cifra de vuelta, el primer tablero con el que abrimos? ¿Estás hablando de cantidad de test en general en el país o solo en el AMBA? No, en todo el país. En todo el país. En todo el país. En todo el país. O sea, Fíjate. se aumentaron los test en un aproximadamente... ¿cuánto? Casi 20%, menos de 20%. Y tenemos casi 2.000 infectados. Sí, un 40% de incremento en relación al día de hoy. A propósito de lo que bien planteaba la doctora, que había que mirar si tenía que ver con el detectar. Bueno, lamentablemente, respecto a este tema, en el gobierno también son pesimistas respecto a esta situación y ven que tienen que tomar decisiones inminentes. Primer dato, Ángela, para decir, aumentaron el 20% de test, pero sin embargo aumentó el 40% infectados. ¿La preocupa? Este dato lo tenemos también, es un dato del país. Y en el total de test es muy importante también desagregar cuántos son test diagnósticos de primera vez, PCR, con la cual uno hace el diagnóstico cuando aparece un caso, y cuáles son las PCRs de control.
Es decir, a veces los datos uno los tiene que desagregar también para poder tener un mejor diagnóstico de situación, que es lo que uno también analiza, ¿no es cierto? Sí. Es decir, separados por área geográfica, la cantidad de test separados por primero o por ulteriores, si son diagnósticos de primera vez o si son de seguimiento. Es importante también ver a qué obedece, porque por ejemplo el programa Detectar hace test no solamente en el caso, sino también en los contactos. Claro. Mientras que cuando uno no forma parte de ese programa Detectar, que es la vigilancia habitual, solamente uno está aplicando un test diagnóstico de PCR al caso que tiene 2 síntomas. Sí. Recuerden que el Detectar con uno alcanza. Claro. Hay muchas diferencias. Entonces todo eso se pone en el análisis para tener un buen diagnóstico de situación. Y no apresurarse, claro, no apresurarse a tomar una conclusión con un solo dato, o sea, que uno se impacta por 2.000 infectados o se impacta por solo las camas, o sea, hay que mirar con mucha atención qué tipo de... Claro. Un tablero de decisiones, mirando absolutamente todo para tomar la mejor decisión posible. Que existe preocupación es un hecho, y yo quiero aclarar que siempre dijimos que la cuarentena no implica de ninguna forma que los casos no van a subir. Claro. Los que siempre dijimos que subieran en forma controlada para poder tener todos los recursos disponibles. Ese es el gran objetivo, no evitar que suba. Está claro, y que está tenemos claro. que estar preparados para el aumento de casos. Una cosa es analizar cada aspecto, cómo pesa en el total, y otra cosa es no estar preparados para que realmente los casos van a subir y apelar mucho a la responsabilidad individual de la comunidad. Yo siempre digo, no puede haber un policía o un gendarme que le diga a uno, cuidado, no estás haciendo distanciamiento, o cuidado, no miremos, vayamos a tal lugar y no para pasear una mascota, caminemos 30 cuadras. Doctora, sobre eso justamente... La responsabilidad de la comunidad es clave para el éxito y realmente para que nosotros logremos los objetivos que nos proponemos. Sí. Doctora, sobre eso justamente, ¿es cierto que el 80% está estudiado por el Ministerio de Salud, que el 80% de los contagios hoy es por el relacionamiento social, no es por andar necesariamente en transporte público, sino que es los cumpleaños, las fiestas que se hacen, las juntadas familiares, los amigos, los políticos que se juntan a comer haciendo rosca, etcétera, etcétera, que hoy es el 80% de los casos surgen de ahí? Exactamente, exactamente, porque todas esas reuniones que la gente a veces no magnifica la importancia del riesgo de la transmisión, y me parece que ejemplos sobran, ¿no es cierto?, últimamente. Y recién lo mencionaron muy bien. Entonces, eso es muy importante porque hace la responsabilidad que tenemos que tener todos para cuidarnos y cuidar a los demás. Bien, quiero decirles que ya lo vamos a tener a Diego Santilli para que se sume con nosotros, el vicejefe de gobierno, y enseguida quiero dejarlo a Carlos para que dé su opinión. Pero hoy tenemos noche de último momento de anticipos. El primero que trajo Javier es, atención que el presidente no descarta este fin de semana declarar cuarentena a la 19 de marzo en la zona del AMBA. La segunda, se aumentaron los test en un 20% y sin embargo el aumento de los resultados positivos fue del 40%. ¿Y el tercer anticipo cuál es, Nacho? Bueno, hay 3 nuevos infectados por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, 3 altos funcionarios porteños con test positivo de coronavirus. Clara Mucio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, una ministra clave del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Viviana Cantoni, subsecretaria de Gestión Cultural, y Alejandro Gómez, miembro del directorio del Teatro Colón. Los 3 con resultado positivo de coronavirus. ¿Tenemos la cantidad de funcionarios de la ciudad que ya están positivos en coronavirus? Ayer habían sido confirmados Emanuel Ferrario, una de las 4. manos derechas, Federico Di Benedetto. 5. Diego Santilli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, confirmamos entonces que hay 5 casos de funcionarios con rango importante con coronavirus positivos en la ciudad. Sí, así es, 5 confirmados. Bien. Acaba de anticipar Javier Calvo que se está estudiando con rango de posibilidad concreta que el presidente endurezca unilateralmente la cuarentena en la ciudad y en el AMBA, retrotrayéndonos al 19 de marzo.
¿Estás al tanto? ¿Les comunicaron algo? ¿Cómo reaccionás? No, nosotros tuvimos una reunión en el día de ayer con el presidente y el gobernador. ¿Cómo reacciono? Yo creo que tenemos que tener templanza, tranquilidad, saber que los casos van a subir, sabemos que los casos suben y tenemos que tener una matriz clara, un parámetro claro para tomar decisiones en términos de tanto para volver a una fase o seguir avanzando. ¿Y a qué me refiero, Javier y Luis que están allí? Me refiero a saber ocupación de camas en terapia intensivas, velocidad de contagio de la pandemia, tasa de duplicación de casos, camas en terapia intermedia, digamos, una tasa de letalidad, toda una serie de variables que nos permitan tomar decisiones en base a situaciones concretas y datos concretos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros la terapia intensiva hoy en la Ciudad de Buenos Aires, le doy el número, 146 camas sobre 400. Claro. 146 camas sobre 400. Casos de 550 pasamos a 600 y pico en el día de hoy. Entonces, todo esto se analiza día a día, pero no con la matriz de un día, sino con el seguimiento. Y de varios parámetros. Y la veo a Ángela que está sintiendo algo que nos ha explicado hasta ahora, doctora, que es no se puede tomar un dato, aunque sea impactante en lo numérico, sino ponerlo en un tablero, como usted dijo, de datos, ¿no? Exacto, hay que hacer un tablero de decisión. Eso. Para eso hay que ser objetivo, siempre basarse en datos concretos y en indicadores. Y no es uno solo, porque hay que mirar todos los indicadores para ver realmente y tomar la mejor decisión posible. Uno se queda con lo más impactante, que siempre es el promedio diario, bueno, qué pasa con el número de casos. Pero también todos los otros aspectos hay que analizarlos, y no solamente de un día, porque un día no es una tendencia, las tendencias se marcan por lo menos una semana, entonces uno va analizando la semana previa y puede ir tomando así buenas decisiones, pero ahora, siempre basados en datos concretos. Esa es un poco la idea, discutir indicadores y dar el mejor marco para que luego los que tienen que tomar las decisiones la puedan tomar de la forma más racional posible. Total. Diego, ¿te sorprendería si el Poder Ejecutivo Nacional decide unilateralmente, como es una hipótesis que se manejaba aquí en la mesa, endurecer la cuarentena en el AMBA sin el clásico, los tres integrantes, Axel, Horacio y el presidente? ¿Te sorprendería si hubiese una decisión unilateral del Ejecutivo Nacional? Mira, nosotros, Luis, venimos trabajando en conjunto todos los días. Tuvimos una reunión ayer con el presidente y obviamente compartimos la preocupación del presidente y de todos los que estamos trabajando en la pandemia. Y yo siento que tenemos que seguir de esta manera. Siento que tenemos que analizar, como decía la doctora, yo no soy médico, pero con el máximo respeto, todos los indicadores y variables. Para algo hemos trabajado estos 91 días en conjunto, hemos fortalecido nuestros sistemas de salud, hemos hecho un trabajo de apertura, avance. El día que tuvimos que cerrar, cerramos, vimos, por ejemplo, en aquel momento, ¿se acuerdan el debate cuando la Ciudad de Buenos Aires, Horacio tomó la decisión de cerrar las áreas de las áreas de alta aglomeración de comercio? En ese momento la tasa de duplicación de casos estaba en 11 días. En ese momento el R estaba en 1.4. Hoy, el R está en 1.1. La tasa de duplicación de 11 días pasó a 17. Ahora hay más casos. Entonces tenemos que analizarnos las variables. Claro. ¿Cómo estaba la terapia intensiva en ese momento? ¿Cómo está la terapia intensiva hoy? Tenemos más. Todo eso es lo que tenemos que poner en un análisis y tomar decisiones en conjunto. Vos hacías mención a la reunión del día de ayer. Estamos viendo la foto. Allí está el gobernador de Buenos Aires, está el presidente, estás vos. Y Javier me hacía un apunte de esta foto. Sí, hay un detalle que para algunos no percibieron, que es el nuevo protocolo presidencial. Claro. En esa foto se demuestra el nuevo protocolo presidencial. ¿En dónde? ¿En los barbijos? No, en la ventana abierta. Claro. La unidad médica presidencial le empezó a pedir al presidente que ventile todos los lugares donde se reúne, que no mantenga los lugares cerrados. Por eso no es casual que en esa imagen, no sé si se lo explicaron a Diego Santilli cuando estuvo ahí, ahora ya es con ventana abierta, más allá de que esté mejor o peor el día, pero con ventana abierta. Ahora, lo que quiero marcarte, Diego, es que los números que dio hoy el Ministerio de Salud sobre la ocupación de camas en la Ciudad de Buenos Aires
no coinciden con los que vos acabás de dar. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires, podemos ver también la placa, Sí, sí lo podemos ver. está ocupado de la terapia intensiva en la ciudad, tanto en el sector público como en el sector privado, está ocupado un 57%. Casi la mitad en el sector público y el 60% en el sector privado. Insisto, que son camas de terapia intensiva de todo tipo. Ahí puedo hacer una Vos- pregunta. sí. ¿Qué porcentaje de esas camas ocupadas son de COVID? A ver si lo podemos discriminar. Dos cosas, porque vos lo expresaste en números. Vos dijiste 140 y pico sobre 4. Repetime el número, Diego, por favor. 146 camas sobre 400. No Lo sé que hacer pasa- la cuenta ahí. No, pero no da según los números del Ministerio de 57 no Salud. da, claro. No, da casi un 40%. Sí, Diego. Claro. Da casi el 35%. Sí. ¿Pero por qué? Porque también nosotros esta última semana incorporamos 100 camas más en terapia intensiva. Entonces, queremos tomarla con el número que teníamos hasta la semana pasada, que eran 300, esta es el 48%. Ahí está la diferencia. O sea, hay 100 camas más que sí representarían este 47% del sector público, pero habiendo 100 camas más, la diferencia de los ocupados se extiende. Y a la pregunta de Marangoni, no sé si lo sabe Ángela o lo sabes vos, Diego, ¿cuántos de las ocupaciones de terapia intensiva son COVID y cuántas de las otras patologías? Ángela, ¿usted tiene datos? ¿Tiene ese dato o no? Yo le puedo responder sobre la ciudad. Sí. Decime, Diego. De las 146 camas, 146 son COVID. Porque todas. nosotros hemos preparado 300 camas para COVID. Ahora, de las 146 son 146 para COVID, de las cuales 124 están con respirador. El resto no tienen respirador. Están usadas camas de terapia intensiva, pero sin respirador. Claro. Doctora, primero una nimiedad, o no sé si tanto. Abrir un espacio de reunión como el del presidente para que entre, se ventile, ¿tiene algún efecto de prevención? Sí, claro que sí, porque en general se sabe que este tipo de virus, todo lo que implica aireación, ambientes abiertos, tiene menor transmisibilidad. Por eso, cuando se hay reuniones cerradas, con poco distanciamiento, donde precisamente cuesta cumplir las medidas de control, son unidades hipercontagiantes. Piensen en los cruceros, cuando al comienzo de la primera etapa uno estaba, digamos, pendiente de lo que estaba pasando con los casos importados. Y luego ahora últimamente el baby shower de Necochea, un ambiente cerrado, con mucha gente, reuniones de trabajo, generalmente cuesta mucho mantener el distanciamiento. Entonces, ese tipo de situaciones son las ideales para que el virus se transmita. Sí, hay Nacho. que ser muy cuidadoso, porque eso pasa en todas las áreas, Está claro. equipo de salud, en áreas de trabajo. A veces se pierde la idea y uno dice, bueno, hagamos un corte o miremos qué pasa, y se aflojan las medidas de control. Es decir, uno con mucha facilidad o se quita un barbijo para tomar un café, siempre hay que estar muy atentos. Yo a veces pienso que hoy lo comentábamos en el hospital, que estábamos precisamente con todo el tema del testeo rápido de anticuerpos en el personal de salud, y decíamos, es como coronavirus, a veces uno le da como la imagen de querer agarrar el agua con las manos. Claro. Hay que ser tan cuidadoso, tan atento en todas las medidas, que realmente sabemos, es un esfuerzo importante. Pero- hay que estar como muy atentos Sí. y activos. Y no bajar Pero la bueno, hay que guardia. ayudar a hacer- Claro, no bajar la guardia e incorporarlo con una. Sí, Nacho. Santilli, le quiero consultar respecto a esto que usted marcaba, que todavía apuestan al diálogo entre las tres jurisdicciones. Provincia de Buenos Aires claramente tiene una realidad distinta a la Ciudad de Buenos Aires en este momento, casi el doble de nuevos contagios, los últimos 8 días con más contagios que la ciudad. ¿A usted le parecería bien que Provincia de Buenos Aires tome una decisión de cerrar mientras ustedes permanecen abiertos? ¿Cree que puede ser una de las alternativas? Yo no puedo juzgar a la provincia y la doctora seguramente lo puede responder mucho mejor que yo. Sí le puedo decir que hicimos nosotros. Nosotros pasamos de 82 casos a 500. De 82 casos a 500. Y ahí tomamos la decisión de cerrar. Ahí es donde nosotros cerramos los grandes centros comerciales y abrimos y sostuvimos la apertura de los comercios de cercanía. Ahí tomamos la decisión. ¿Y nosotros. provincia debería hacer algo similar?
No, yo no digo lo que debe hacer la provincia, yo digo lo que hicimos nosotros y lo trabajamos con el presidente y lo trabajamos con el gobernador. Trabajamos en conjunto. Yo sostengo que tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros no podemos separar lo que la sociedad no divide. Digamos que Riachuelo ni la General Paz separa lo que la sociedad une. Y quiero agregar algo, Luis, que ahí me sopla el equipo de salud. Sí. Además de las 300, obviamente la página de Nación está informando camas según las 300 que nosotros habíamos informado, y entonces el análisis es 47 y pico %. Claro. Tenemos 400, ya tenemos 400 preparadas para COVID. Pero además tenemos otras 115 camas de terapia intensiva para otras patologías. Ahí lo digo claramente como me lo expresa de salud. 115 camas adicionales, fuera de las 300, 400 que hablamos recién, para otras patologías en el sistema público. Repaso, hay 147 ocupadas que son todas COVID, de las cuales 120, se me escapa la última cifra, 24 con respirador. Se agregaron más de 100 camas en condiciones de atender COVID también, más otras 100 más en condiciones de atender otro tipo de patología con régimen de UTI. ¿Estoy diciendo bien? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros al principio, nuestra autoridad sanitaria, Quirós, estableció un régimen para pacientes leves, moderados y UTI, terapia intensiva. Entiendo. Leve, decidimos hotel. Contratamos 40 hoteles, ya tenemos 1.992, casi 2.000 personas durmiendo en hoteles, aisladas, que es el gran programa Detectar. Y yo lo destaco porque Detectar nos ayudó a nosotros a SR, que estaba en 1.4, ponerlo en 1.6, en 1.11, perdón. A esa tasa de duplicación de 11 días a 17. Y nosotros eso lo hicimos con Nación, lo hicimos con Ginés, lo hicimos con el equipo del Gobierno Nacional. Así que para nosotros, obviamente, fueron 3 semanas difíciles, estábamos duramente analizando, acuérdense, Barrio 31, 11-14, bueno, pero hicimos ese Detectar, aislamos la gente, evitamos la tercera ola de contagio. Ahora, ¿sabés qué? Recién ustedes hablaban de la diferencia de contagios y creo, Carlos, que esto es muy demostrativo. Digo, siempre pensamos, últimos 6 días, para no tomar desde el día 0, en la ciudad es verde, en la provincia es celeste. Fíjate que había 558 en la ciudad, 849 el 13 de junio. Se van sosteniendo los números, pero empieza a despegar hacia arriba el número de contagios en la provincia de Buenos Aires con hoy. Fíjate que tenés casi 1.100 contra 692. ¿Esto está significando qué cosa, Carlos? Sí, se está significando que la provincia de Buenos Aires está en un gran problema y que si la provincia de Buenos Aires, si ahí desborda el río, va a desbordar hacia la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para hablar de cosas concretas, como decía la doctora Gentile, vos pensá, cuando mostraste el gráfico de las terapias intensivas discriminadas por distrito, no pensemos que tienen 150 camas. Una terapia intensiva en un municipio tiene entre 15 y 30 camas, más o menos. Es decir, hoy le sobran 6 camas al que tiene 15. 6. Entonces, yo los invito ahora a pensar, seguramente ya lo pensaron, pero reforcémoslo, porque siendo médico de hace como 20 años, el sistema de derivaciones es un cuello de botella fenomenal que nunca funcionó del todo bien, y derivar un paciente de un distrito al otro o de un distrito a la Ciudad de Buenos Aires es un problema, y más es un problema en una situación de pandemia. Entonces, yo no sé si ya está pensado un sistema de derivación centralizado, porque un paciente crítico, por ejemplo, de Exaltación de la Cruz, probablemente tenga que ir a una terapia intensiva en un traslado crítico y en pandemia a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente esto ya esté pensado, pero quiero preguntar si esto es así. Diego, ¿está pensado un comando de derivaciones centralizado? Luis, nosotros hemos sí trabajado en tener un 30% de nuestras camas para ciudadanos o vecinos que no viven en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso está contemplado desde el día 1. Nosotros hemos contemplado ese trabajo. De hecho, hay pacientes del no distrito de la Ciudad de Buenos Aires internados. Te tengo que dar más específicamente el porcentaje o la cantidad de camas, te la puede dar Quirós, pero ya hoy hay pacientes de provincia de Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires en el sistema público de salud. Está claro. Lo primero que hay que decir es que esta noche hemos conocido algunas cosas que vale la pena recapitular con ustedes que están en casa y compartir con la doctora Gentile y con Diego Santilli. La primera, no se descarta, lo digo bien, me corregís, editame el título. Sí. ¿No se descarta que el presidente anuncie unilateralmente un endurecimiento de la cuarentena? Te lo voy a rectificar parcialmente. En vez de no se descarta, se estudia. Se estudia. Estamos es muy más distinto. cerca de que diga sí, de que diga no.
básicamente en base a estas cifras. Bien. Segunda cuestión, 5 funcionarios concretamente en la Ciudad de Buenos Aires con COVID positivo. Sí, 3 nuevos. Ya habíamos hablado de Manuel Ferrario y de Federico Di Benedetto. Hoy se confirmó los positivos de Clara Mucio, de Viviana Cantoni y de Alejandro Gómez. ¿Están bien de salud? ¿Están sintomáticos, asintomáticos, Diego, estos 5 funcionarios? Sí, están asintomáticos y hemos hablado con todos. Bueno, nadie desea tener Obvio. COVID, pero están asintomáticos, sí, están bien. ¿Cuántos, Diego, perdón, tenés el número de cuántos hisopados en funcionarios del gobierno de la ciudad han empezado a hacerse en vista de este nuevo escenario con ministros y secretarios que están apareciendo todos con resultado positivo? ¿Vos te tuviste que hacer, por ejemplo, hisopado o no? La semana pasada. Claro. ¿Cuántos ahora están en esa situación? Cuando Quirós, que es nuestra autoridad sanitaria, nos dice lo que tenemos que hacer, lo hacemos. En este momento Quirós está analizando, haciendo el seguimiento epidemiológico de cada una de las personas para tomar la decisión a quién tiene que hisopar, quién se tiene que aislar y quién tiene que cumplir con todo el protocolo. Lo está haciendo en este momento Quirós para que mañana a la mañana los funcionarios que tengan lo tengan que hacer. Y lo escuché a Horacio hace un ratito en Intra diciendo que mañana se va a hacer otra vez el test para ratificar este aislamiento y que sea negativo. Doctora Gentili, consulta. Yo también. ¿Vos también? Yo también. Vos también te lo haces. Sí, Vos estás en tu casa, digo, quiero decir. Estoy en casa. Sí, Estás en casa. Doctora, esto que recién decíamos de los hoteles, dado que van a aparecer más casos, ya lo hemos aprendido con ustedes, ¿conviene que las personas asintomáticas, es decir, que están bien, que no tienen ninguna dificultad física, sigan en los hoteles o ya se estudia, como en otros lugares, quedarse en casa si pueden garantizar el aislamiento personal? Bueno, en general, nosotros todavía estamos tratando de hacer contención. ¿Qué quiere decir? Poder realmente, para cada caso y para cada contacto, poder aislarlo, ponerlo en cuarentena y evitar que contagie a otros. Cuando uno lo manda a la casa, se ha visto muchas publicaciones que hay mucho riesgo de contagio intrafamiliar, si hay alguno no detectado. Es por eso que todavía seguimos con esa estrategia de contención en el cual tanto casos leves como moderados se pueden mandar a hotel o hospitales. Y sobre todo el gran tema fue no solo los asintomáticos, casos leves, porque muchas veces uno plantea, bueno, casos leves ocupando camas de hospital, pero hay mucho dinamismo, tanto en el diagnóstico como también dinamismo para enviar hoteles. Bien. Y eso ha permitido realmente descomprimir mucho las salas de internación y por otra parte seguir con la estrategia de contención. Entiendo. Yo quería agregar una cosa que Sí, me claro. parece importante a todo lo que se ha hablado de la preparación. Ahora resulta fácil decir, bueno, pusimos tantas camas de terapia más, hicimos esto, pero recordemos una cosa, el hecho de haber puesto una cuarentena rápida nos permitió preparar todo este sistema. Ahora podemos hablar que tenemos datos de cero prevalencia, programa detectar, más camas de terapia, coordinación, muchas cosas que hemos ganado. Quiero ser positiva en el mensaje que todo esto se pudo construir. Porque la cuarentena funcionó, para asegurar que pasemos lo peor de la mejor forma posible. Total. Sí, Maxi. Entonces, Sí. no hubiéramos hecho esto, ahora estaríamos totalmente desbordados y nadie estaría hablando ni de coordinación, ni de nada, porque estaríamos tratando de alguna forma de contener algo totalmente desbordado. Se entiende Por perfecto. eso me parece que también es un mensaje positivo para darle a la gente que el esfuerzo vale la pena, ¿no? Porque necesitamos mensajes positivos también. Total. En una situación de mucho estrés emocional, de mucha carga emocional, y los mensajes positivos también son muy importantes y hay que darlos. Sí, Maxi. No, es evidente que hay una diferencia de criterios con los modelos de simulación que tienen de contagiados y de ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Uno, cuando habla con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, lo dicen a viva voz y evidentemente están muy sobre el presidente para que el presidente tome y zanje esta discusión rápidamente. Creen que efectivamente no hay tiempo, que si vos estás 2 o 3 semanas evaluando cómo vienen los contagios, ya es tarde, porque esto impacta
10 días después claro, en el colapso y no puedes hacer nada, aunque vayas a una cuarentena absoluta. Entonces, ojalá que estén en lo correcto en la ciudad de Buenos Aires y se estén equivocando en la provincia de Buenos Aires, porque si efectivamente el modelo de simulación de la provincia es el correcto, también va a desbordar la ciudad de Buenos Aires. Muchos que vivimos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el sistema privado, nos atendemos en la ciudad de Buenos Aires. O sea que si hay desborde en la provincia, en el conurbano, como decía Carlos, va a haber desborde en la ciudad. Pero quiero decir algo respecto a la economía, porque el presidente al parecer está evaluando si vuelve a fase 1. Lo que dice Santilli es algo claro, que no se va a habilitar absolutamente nada por las próximas 4 semanas en los centros comerciales, en Cabildo, en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, no se habilita más nada en este contexto. Ahora, en la realidad, una vez que la cuarentena se está desbordando en la realidad, porque ¿cómo hace el comerciante que está en la avenida Santa Fe o en Cabildo o en Rivadavia, en cualquier lugar en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, para estar 4 o 5 meses cerrado y que eso se cumpla? Porque me parece que todos estamos hablando de volver a la fase 1 o de congelar todo 2 meses más en ciudad y en el conurbano, en los papeles. Porque después uno habla con los intendentes y los intendentes dicen, mirá, vienen los comerciantes y le digo, abrí por abajo, hacé lo que puedas, porque no tengo nada para ofrecerte. No te puedo ofrecer que no pagues impuestos, no te puedo ofrecer un plan de financiamiento. Entonces, me parece que se están evaluando medidas tan drásticas, que es que haya comercios que estén 5 meses cerrados, ya vamos 3, y esto va para 2 meses más, por lo menos. Hay que hacer un plan integral y hay que hacer un anuncio que legitime la cuarentena, porque si no se desborda en la calle. Me leíste el pensamiento, iba a apostrofar esto que estás diciendo. Si se endureciera, y si bien usted es médica, Ángela, yo creo que va a compartir, si se endureciese la cuarentena, tiene que ser anunciado a la par cómo bancar este endurecimiento que ya está golpeando con estos 91 días. Yo creo que los expertos se dan cuenta también de esto, ¿no, Ángela? Absolutamente, pero es importante aclarar que nosotros en el comité de expertos, si bien todos estos aspectos son claves básicos, diría yo, no son los puntos que más se analizan porque nuestra mirada es más infectológica y epidemiológica. Igualmente, a título personal, pienso que una pandemia va mucho más allá porque tiene implicancias sociales, políticas, económicas, emocionales, y realmente hay que mirarla en una forma sumamente amplia para ir buscando las respuestas y las soluciones a cada uno de los aspectos. Antes de llegar a Paulino, lo veo hacer gesto, perdón, Ángela. Una parte de toda esta gran situación. Sí, perdón, Ángela, sí que la interrumpo, ¿no? Porque lo veo a Diego gesticular diciendo, yo entiendo todo, pero el poncho no aparece. ¿Me equivoco con la interpretación que haga de tus gestos? No, yo estoy diciendo que tiene razón, que hay que mirar la salud integral, que la salud es integral en todas las materias, es integral en términos económicos, es integral en términos de la salud mental, es integral en términos del que sale y necesita salir a caminar, es integral del poder salir con sus hijos, con los chicos el fin de semana, y la sociedad nos ha llevado hasta acá cumpliendo de manera importante, habiéndonos permitido poder reforzar los sistemas públicos, poder tener esta conectividad, poder trabajar en conjunto. Entonces yo primero quiero decir que le agradezco a la sociedad que nos está escuchando, que nos está viendo, que ha bancado todos estos días, en mucho 91 días. Es un montón, es angustia, es insoportable, es un montón de cosas. Por el otro lado, decirle a Maxi, tenemos que trabajar porque el indicador de la provincia no necesariamente uno está bien y el otro está mal. El indicador de la provincia puede ser correcto para la provincia y el indicador de la ciudad es correcto para la ciudad. Después hay que ver cómo conjugan esos dos indicadores. Claro. No es lo mismo 5 veces otra población, no es lo mismo la capacidad instalada de distancia hospitalaria, no es lo mismo la provincia que la ciudad, porque tampoco lo es lo mismo en lo que yo trabajo todos los días, que es la seguridad, por ejemplo, con Bernie o con Sabina en Nación, no es lo mismo. Yo tengo 111 accesos en la ciudad de Buenos Aires y la provincia tiene miles. La conectividad es distinta. Entonces, digo, el modelo de la provincia no necesariamente esté mal o esté bien. Es un modelo para la provincia en función de su distancia, su logística, su distanciamiento. Digo, el barrio vulnerable 31 no es igual a los barrios vulnerables de la provincia. Está clarísimo. Lo que hemos hablado muchas veces, los niveles de hacinamiento y de infraestructura. Ahora, esto da pie a un tema que hoy planteaba Paulino, que es el tema de
¿Los controles se van a endurecer? ¿Van a aparecer más controles, Paulino, para garantizar lo que tenemos y eventualmente el endurecimiento de la cuarentena? Hoy en la avenida Santa Fe había algún control que hace tiempo no veía, pero no sé si es esporádico o no. A partir de esta medianoche rige toda la baja de habilitaciones que ya anunciaron y contaron ustedes ayer. A mí me ocupa esto del tablero de decisión y de control integral, ¿no? Porque muy bien decía Ángela, nosotros miramos un aspecto, miramos un tema y nos circunscribimos a una consideración en particular de esa salud global e integral del ser humano y de una sociedad que planteaba Santilli. Y acá me parece que la diferencia es si nos focalizamos o si en el tablero de control escuchamos a algunos más que no sean solos los que están viendo un aspecto de la realidad que es muy vasta y muy compleja. Y la pregunta que hago ahí es si es posible eso o si hay que cerrar 45 días. En agosto nos volvemos a ver, en el medio quedará el tendal, algunos sobrevivirán, otros no en términos comerciales, económicos, de emprendedores, etcétera, porque eso es lo que se está viendo, es lo que está sucediendo. La baja de empresas en la ciudad es del 18%, o sea, casi 1 de cada 5 locales comerciales que tenían la persiana alta no la tienen, cerraron. Eso es lo que está pasando en distintos sectores del cuentapropismo, los profesionales que no pueden atender, que no pueden asistir a su lugar de trabajo, que no pueden facturar. Y un Estado, como marcó Maxi, más de una oportunidad acá, que por más que tenga mucha voluntad, no tiene los recursos suficientes porque estamos en la Argentina y no en otro país, y porque además un tercio la sale a buscar de la sociedad todos los días para el día a día, que es el que está en el mercado informal, y una cuarta parte de la sociedad, en el mejor de los casos, está en una condición de pobreza extrema, al cual parcialmente el alimento le resuelve algo, pero no la integralidad de lo que requiere. La pregunta sería, en ese marco, Diego, ¿van a endurecer controles? La Nación está pidiendo, yo ya sé que vos decís que trabajan en conjunto, que haya esa reunión, pero digo, cuando vos hablás en off te dicen, queremos que la capital controle más, que haya más, que pidan más permisos, que se haga este tipo de cosas. ¿Van a endurecer ustedes los controles con independencia de lo que decía el presidente el fin de semana? Anoche tomó la decisión el presidente de que los permisos no esenciales vuelvan a foja cero a partir de las 0 horas de hoy. Y hoy, si ustedes habrán visto, controles en los sectores de salida del personal que venía de la provincia a trabajar en la ciudad. ¿Qué significa salir? En el origen. Cuando vos salís de los municipios a venir a trabajar aquí. Porque nosotros estamos, digo, si querés respondo desde la ciudad, desde el 19 de marzo, los hombres y mujeres de la Fuerza de Seguridad, del Tránsito, de los agentes de prevención, están en la calle, sosteniendo con lluvia, trueno, noche, día, están en la calle. Y hemos reforzado todos los controles. Después, empezaste con menos delitos los primeros meses, ahora el delito empezó a penetrar, entonces también tenemos que cubrir la función de seguridad, hay más gente transitando. Es como los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras están al frente de la pandemia del día 1. Sí. Estamos, por supuesto, vamos a endurecer. Hoy los viste más endurecidos todos los controles, pero no solo en la Ciudad de Buenos Aires y en las entradas, sino en el origen del viajante, claro, en el origen del viajante. Ahí Santilli está dando con un punto clave que también ocupa a Alberto Fernández en este momento, no solamente el análisis del endurecimiento de la cuarentena, sino también qué pasa en los municipios del conurbano bonaerense, porque Alberto Fernández coincide con Axel Kicillof que hay que endurecer, pero también ve que en los municipios que rodean a la Ciudad de Buenos Aires los controles son muy laxos y muchos intendentes están haciendo la vista gorda, como bien planteaba Maxi, claro, respecto a que la gente está saliendo a la calle y no están controlando. Hay un enojo muy fuerte del presidente con algunos intendentes, no con todos, con algunos, que por un lado van y le piden tenés que cerrar la Ciudad de Buenos Aires y por otro lado, según el relevamiento que le hizo su equipo, no controlan en el AMBA. Santilli, usted también va a hacer, ustedes, hablo por usted y por Larreta, ¿le van a pedir al presidente que ponga especial atención en lo que sucede en el conurbano? Pero ya trabajamos ese protocolo. Empezó a funcionar. Hoy viste un control de las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires trabajando en conjunto. Hoy se vio claramente en todos los medios. Es lo que estamos haciendo, reforzando los controles. Ahora, para reforzar los controles, lo importante era la caducidad de los permisos que eran esenciales. Porque si no, quiero decirles algo, todas las fuerzas de seguridad provincial, nacional, federal, de la ciudad, la gente viene con permiso. Entonces, si no caducen los permisos que no son esenciales, digo, el esencial no, necesitamos que el transporte público lo use el personal esencial. Y digo, ahora, el no esencial
salvo permiso de fuerza mayor, ejemplo, salud, tiene un tratamiento en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, ese permiso de fuerza mayor se da, se otorga, es por 48 horas y se puede utilizar el transporte público. Ahora, Ángela, hace 2 días hablamos con Fernán Quirós en la radio y él dijo, esto es dinámico, sabemos que cambia, es imprevisible, el virus lamentablemente tiene una suerte de imprevisibilidad que desconcierta, no acá, en el planeta entero, pero él dijo, parados hace 2 días donde estamos, no aparece en este tablero de decisiones que usted planteaba un dato que nos permita pensar que hay que endurecer la situación. Con esa fragilidad de la afirmación que estamos haciendo, Ángela, ¿usted cree que algo pasó en estas 48 horas como para que el tablero de decisiones marque una alerta roja? Por empezar, nunca se toman decisiones por las últimas 48 horas. Cuando nos juntemos para ver absolutamente todo, y también coincido que hay que mirar el AMBA en su conjunto. No se puede fragmentar porque realmente es una única unidad, no solo epidemiológica, cultural, social, económica, así que hay que verlo en su conjunto. Cuando se reflexione, se analicen todos los indicadores, esto hay que verlo no en las últimas 48 horas, sino como comenté yo antes, en la última semana. ¿Tienen y previsto de acuerdo ustedes, a eso, se Ángela, tomarán las decisiones más oportunas? ¿tiene Ángela previsto reunirse? Como se dijo siempre, es dinámico, absolutamente dinámico. Se van tomando decisiones de acuerdo a lo que los datos objetivos van marcando. ¿Tienen una fecha de agenda para reunirse todos ustedes o no? Esto es a convocatoria del Ministerio de Salud. Claro, sí, nosotros tenemos un Zoom de trabajo próximo en el cual se van a ver todos los indicadores del AMBA y de lo que está sucediendo con cada uno de los aspectos que fuimos mencionando a lo largo de esta charla. ¿Y cuándo es el Zoom, Ángela? Es muy importante. ¿Cuándo es el Zoom la movilidad. Esto todo se analiza para encuadrar a la conducta epidemiológica, ¿no es cierto? Está claro. Como ya dijimos antes, sobre eso hay otras decisiones que la tomarán los que tienen responsabilidades en otras áreas. Pero ¿cuándo es el Zoom? La responsabilidad es dar un diagnóstico epidemiológico. ¿Cuándo es el Zoom, doctora? ¿Cuándo se juntan otra vez por Zoom para analizar el tablero? No me escucha. Sí, no escuché la última pregunta. ¿Cuándo tiene fecha este Zoom de análisis del tablero de decisiones? En lo próximo, este fin de semana, altamente probable. Y quizá tenga que ver, digamos, que sea el Zoom previo a esta información que, reiteremos, trajeron Javi y Nacho. Quizás sea esto que está esperando el presidente. O sea, él está colectando por su parte y esperará este Zoom. Sí. Yo tengo entendido que ya el Ministerio de Salud de la Nación le hizo la recomendación de que endurezca la cuarentena a la situación del 20 de marzo en Capital y Gran Buenos Aires. No están esperando al comité de expertos. No lo están esperando. ¿Eso significa cerrar todos los locales comerciales? ¿Eso significa volver al 20 de marzo? Solo cierran todos los supermercados, farmacias, obviamente los esenciales. Obviamente no volverían a cerrar los bancos. Me imagino no van a cometer dos veces. No, van a cometer 2 veces el mismo error. Bueno, que cometan otro. En la fase 1 hubo un error muy grosero. Pero repasemos a ver, el 19 de marzo, ¿qué se podía hacer? Comercios ninguno, salvo farmacias. Y supermercado, alimentos. Y de proximidad, solo alimentario. Solo alimentario. Actividad comercial, ninguna. Salvo el transporte de mercaderías elementales, etcétera. No bancos, no había ningún tipo de banco. No había bancos. Es pregunta que le hago a los dos. Estaciones de servicio, ¿Se estudia la posibilidad de volver atrás hasta ese nivel? Sí, se estudia. Ahora, eso tal vez hacen alguna excepción y aprendiendo la situación de los bancos, pero eso tal vez lo mantienen abierto, pero eso no coincide con una noticia económica que va a hacer ruido, porque en realidad se está hablando de menos ATP, se está hablando de menos IFE, y esa combinación va a costar armonizarla, porque vos endurecés y a la vez aflojás la ayuda económica y endurecés la cuarentena. Van a decir que lo van a focalizar en el conurbano. 12 rojos al mismo tiempo. No, si el gobierno recorta el IFE, el familiar de emergencia y el ATP para todo el país y lo deja solo en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Chaco y alguna provincia más que está en rojo, se ahorra la mitad de lo que está gastando hoy y puede focalizarlo perfectamente en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Bueno, a ver... Luis, sí, Diego. También la industria. Claro, también la industria.
Claro. También la industria. Hoy Entonces, 21% de la... Yo te hago una traduzco, Luis, te lo puedo traducir. Es muy interesante lo que dijo Santilli. Porque es la provincia. La industria es la provincia. Si cierran, guarda que tienen que cerrar la industria. A ver. No lo dije. Nosotros también tenemos una porción de la industria que no es esencial y que es esencial. Entonces digo, esto hay que analizarlo muy, digamos, en base a los datos, muy ordenadamente, no por un dato de un día, no por un dato de 2 días, es una curva, es un análisis con varias variables. Yo lo que quiero hacer reflexionar es que porque después cada uno plantea diferentes situaciones que son reales. Cuando vas al ala económica tenés que hablar de industria, comercio, para nosotros la pyme. Cuando vas al otro segmento vas a ver del pequeño comerciante, vas a ver la persona, el cuentapropista. Digo, entonces, ojo que hay que tomar las decisiones con todos los parámetros. Por eso, como yo coincido con lo que decía la doctora Ángela, tenemos que nosotros tomar decisiones no con los datos de un día, tenemos que tomar decisiones globales, integrales, con varios parámetros. Se entiende. Y con una estrategia común, pero tal vez con tácticas diferentes. Claro. Estrategia común, el AMBA es el AMBA. Tácticas. Nosotros tuvimos una táctica hace un mes atrás. Recuerden, ir a buscar los casos, ir a detectar, evitar la tercera ola de contagios. Bueno, en gran parte de alguna manera se logró en los lugares más complicados o los barrios más vulnerables. Ahora estamos yendo a buscarlos a los barrios, a todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hicimos una estrategia. Hay que ver por ahí otra estrategia para otra táctica distinta. Se entendió perfecto. Quiero despedirla, quiero también despedirla a Ángela. Entonces, fin de semana hay Zoom del comité de expertos para evaluar todos los parámetros, por lo que entendí. Jamás le preguntaría a Ángela... Estas reuniones, Luis, son rutinarias, no son excepcionales. Nosotros habitualmente nos juntamos todas las semanas en diferentes momentos, de acuerdo también a cómo se van dando las actividades y se van analizando los indicadores. Está claro. Así que va a ser una reunión más de rutina que siempre tenemos todas las semanas como para poder ir analizando semana tras semana cómo se van sucediendo y qué va pasando con cada uno de todos los aspectos que hoy en esta charla fuimos tocando, ¿no es cierto? Jamás le pediría que me diga por sí o por no qué diría en esa reunión del fin de semana si hay que endurecer la cuarentena. ¿Va a decir sí o no, doctora? No, yo no puedo adelantar nada a título personal porque lo que hay que hacer en ese momento es dar todas las cosas como ya lo venimos diciendo. Y aparte son decisiones de consenso y ni siquiera son nuestras, porque uno lo único que hace son analizar datos, analizar los aspectos epidemiológicos y obviamente es el gabinete, funcionarios, hay muchísima gente que tiene muchas responsabilidades y son los que toman decisiones y no solo por estos parámetros epidemiológicos, sino por muchos otros aspectos que hay que tener en cuenta. Está claro. Así que está sumamente abierto a todo el análisis posterior y a todo lo que luego los diferentes estamentos que tienen responsabilidad vayan tomándolas para tomar futuras decisiones. Así que minimicemos o pongamos el rol del comité de expertos en el ámbito que corresponde, ¿no? Aportamos algo como todos estamos aportando, cada uno lo que mejor puede en una situación muy difícil. Doc, gracias como siempre, un placer verla, Ángela. Diego, gracias por verte también, un placer. Nos estaremos viendo durante los próximos días. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego, que sigan bien. Minuto. Estuvo Santiago Cafiero, primer informe en el Congreso de la Nación por rendición de cuentas, jefe de gabinete. Titulámelo y bajada. Guiños a Cristina y también dardos contra Mauricio Macri. Guiños a Cristina y dardo para Mauricio Macri. Ahora, aguinaldo, ¿qué va a pasar? ¿Quién trae el tema aguinaldo? Ya está confirmado. A nivel nacional, para aquellos que tienen sueldos brutos de 80.000 pesos, el aguinaldo se hace en 4 pagos. Pero el primer pago, en el caso que ganes 80.000, ponen que ganes 83.000, el primer pago es de 40.000, digamos, y los 3.000 pesos que quedan en 3 cuotas de 1.000. Lo que señalo es que afecta a un porcentaje mínimo de la Administración Pública Nacional. Privados y estatales solo, no privados. No. Administración Pública Nacional. Ni siquiera provincial, aunque en una provincia se van a aprender. 20 segundos, Maxi, 20 segundos. Dos cosas. Una es muy importante. El lunes va el proyecto de ley de moratoria previsional con deudas hasta el 31 de mayo. Moratoria, sí. Amplia para pymes y para empresas grandes
Pero lo importante acá es la fecha. Hasta el 31 de mayo, la deuda previsional, aduanera o impositiva, entra. Lo va a ingresar, es un proyecto del Frente de Todos, lo va a ingresar el propio Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y va a buscar un consenso total respecto a esta ley. Es muy importante eso que estás diciendo. Es la primera movida en la cual efectivamente el gobierno reconoce que directamente hay una moratoria amplia para todos los impuestos que vencieron hasta el 31 de mayo. Bien. La segunda cosa, me dicen que están trabajando en el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe para encontrar una solución, un rescate a Vicentín sin ley de expropiación. De opción superadora, que es lo que quería Sin ley de Omar expropiación. Perotti. Reiteramos, ¿qué puede pasar el fin de semana? El presidente va a analizar si Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires vuelve a la cuarentena foja cero, como el 20 de marzo. ¿Qué pasa en Santa Fe y Córdoba? Otro extremo. Se abren shoppings y al mismo tiempo se habilitan agencias de viaje y de turismo en la provincia de Córdoba, que tiene 67% de los pacientes con COVID recuperados y solo 1% del total de camas de unidades de terapia intensiva ocupadas con COVID. Y a propósito de lo que decía Gentile, gran expectativa por el plasma, no solo el que se utiliza en los pacientes con COVID, sino con un procedimiento que tiene que ver con equinos, que aquí en la Argentina se está haciendo y ojalá traiga buenos resultados. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, los encuentro mañana.